Eh, bueno, estamos aquí en el Premio Sebastiane con el equipo de la película brasileña Pedágio. Carolina es su directora y te queríamos preguntar, con tu película, ¿qué quieres? Decir a la sociedad brasileña, hacer una denuncia de unas prácticas que se dan, o por otro lado, estás diciendo a la sociedad brasileña, cuidado, esto podría ocurrir. Bom, as práticas se dão em muitos lugares da sociedade brasileira. Por exemplo, no nosso campo político, há um escárnio com a comunidade que é uma completa loucura. Há ministros, há ex-ministros, há deputados, senadores que falam coisas incríveis sobre a comunidade gay, violentas e coisas fazendo bromas, uma loucura completa que é muito similar do que vemos na película. E não é proibido do ponto de vista médico, científico, pero no es totalmente prohibido que alguien quiera montar un workshop de conversión, lo que es insano. Hay algunos proyectos de ley que quieren prohibir, pero ainda están tramitando, entonces es un espejo de la realidad surreal del LGBT brasileño en la película. Pero a diferencia de España y de la mayoría de los países europeos, la legislación brasileña en derechos LGTBI es mucho más avanzada y en teoría los gobiernos brasileños tienen recursos para luchar contra las terapias mal llamadas de conversión. ¿Por qué crees que los gobiernos no están persiguiendo estas prácticas? ¿O cómo lo ves eso? Porque en teoría tienen la capacidad legal. Yo creo que pasamos por un gobierno ahora que no tenía ningún interés en perseguir estas prácticas en los últimos 4 años. Entonces yo creo que esto explica muchas cosas. Yo creo que hay en nuestra sociedad conservadora y problemas de este tipo desde siempre, así que es un problema que está muy enraizado en la sociedad y gobiernos más de derecha que después como destruyen todo, no solamente el cine, y después volvemos a un gobierno más progresista, entonces son construcciones que después se destruyen y nosotros en el medio de todo esto siempre mucho a deriva. Yo creo que no hay mucha solidez en estas conquistas porque, bueno, a la última semana estaban intentando romper con la ley que permite que personas del mismo sexo se casen, por ejemplo, una semana atrás. Así que nada está muy seguro. Las fuerzas conservadoras que intentan sacar derechos de la comunidad LGBTQIA+, están muy fuertes en Brasil, después de un gobierno de ultraderecha. Y ahora ya sobre la película, Carolina, ¿cómo quisiste posicionar a la protagonista? Ella parte del fundamentalismo religioso, del fatalismo, o es simplemente una mujer que vive y es un poco ingenua? Yo creo que es una mistura de todo. Yo creo que el fundamentalismo acaba por crear personajes en la vida real que no necesariamente son parte de este fundamentalismo, son derivaciones de esta cosa que ya está tan colocada en la sociedad que acaba por ser parte de esto. Entonces esa mujer es una mujer que es una madre solo, que trabaja mucho para tener plata para pagar las cosas por su familia. Entonces en la sociedad conservadora ya es un poco mal vista porque es una madre sola, no tiene hombre y con todos los prejuicios que ya tienen todo, entonces no quiere ser más mal vista porque ha criado un hijo, su hijo tiene que estar en los padrones que esperan, hay todo esto que se espera de una familia tradicional. Entonces yo creo que esta madre tiene todas estas pressures sobre ella y una de ellas es
que no puedo hacer algo, no puedo tener errado tanto para que mi hijo, além de todo, sea también, no sea normal. Pero luego ella es una persona que tiene mucho cuidado con la ley, que es muy respetuosa con lo que decías, pero por otro lado es un personaje que de partida respeta mucho la ley, respeta a las otras personas que le rodean, es muy amable y muy cuidadosa, no solamente con su hijo, sino con toda la gente, da tiempo a su amante, le regala unos condones cuando descubre lo que ocurre con su amiga. Es una persona muy cariñosa, pero de repente el tema de la homosexualidad de su hijo le lleva a romper con todo lo que para ella es importante. Entonces eso es muy sorprendente. Gracias. Es esto, siempre hablamos en la sociedad muy conservadora, por ejemplo en Brasil, está haciendo un error de criar un hijo que en su opinión ella dice algo errado de criar un hijo que es gay, pero cualquier otra cosa que pudiera hacer para consertar esto es algo que está haciendo por el bien. Entonces, no matter what, claro, es una sátira, pero hace mucho sentido, por ejemplo, en un país en que el expresidente decía que prefería tener un hijo muerto a un hijo gay. Y entonces, esta madre es el producto de esta sociedad. Sí, pero ya no va a poder volver a ser presidente. Ahora te quería preguntar a ti, en tu personaje son muy importantes las redes sociales, se dice así. ¿Cómo lo planteaste? ¿Habéis hablado los dos sobre las redes, si te influyen o no? ¿Y cómo fue trabajar con Carolina? ¿Se entendió? No, no he entendido. Ele falou que o seu personagem ele tem muita interação com rede social. Como que foi essa criação disso, né? Quando você faz os videozinhos, TikTok e tal, sabe? Com shampoo, com perfumes e como foi a gente trabalhar junto, entendeu? Esse contexto para ti aí? Sim. Foi trabalhar com a Carol é incrível. É o meu segundo filme com ela e desde o Órfão é incrível trabalhar com ela. É maravilhoso. Ela é uma pessoa muito da hora, muito incrível. E o processo para fazer pedágio foi um processo muito legal. Muito legal mesmo. E eu acho que o Tiquinho deu um pouco do Cauã, porque eu também não saio do celular. Eu não saio do celular, o Tiquinho também não sai do celular. Então rede social é um negócio que conversa com o público jovem. Eu acho que rede social é um bagulho que conversa muito mesmo com o público jovem. Qualquer coisa que você vê notícia, informação, você procura na internet, no Instagram, no Twitter, no TikTok também. E acho que a internet é um negócio que conversa muito com o jovem. Bueno, va a ser raro yo traducir eso, pero él dice que es increíble trabajar conmigo. Gracias. Que hicimos El Huérfano, nuestro corto en 2018 juntos y ahora estamos juntos en Peaje. Ahora es nuestra segunda película juntos. Y ahí dice que la cuestión de las redes sociales era algo que hacía mucho sentido porque es algo que es muy cerca, hace mucho parte del universo del público joven, así que así como el Cauã se ve muy similar al personaje en estos términos de tener una relación con las redes sociales que es muy intensa, que es muy involucrada en su vida. Y ahora ¿cómo se pronuncia? Maeve. ¿Cómo has afrontado hacer el papel? ¿Qué mujeres te has, además de las indicaciones de Carolina y del guión, tú también te has fijado en alguna mujer o has buscado algo? ¿O cómo lo has afrontado el papel? La busqué en muchas personas que conozco y que para mí me parece muy importante humanizarla
que no fuera una mujer, que no hubiera vilanía, ¿sabes? En este personaje, porque especialmente en este momento en Brasil, pienso que este tipo de violencia es practicada con la mejor de las intenciones, así que es fruto de una ignorancia, de una atmósfera que se crea, especialmente en espacios donde se falta el Estado y que la iglesia, así que la personaje no es una religiosa, no es una fundamentalista, pero el problema es justo que la religión, que es muchas veces una salida, un acogimiento para la ausencia del Estado, así que se crea una atmósfera de valores conservadores que no necesariamente tiene que ver con una religiosidad de la es más fruto Igual es un espacio donde te sientes acogido. Exacto. Y por ahí entra luego la religión. Exacto. Porque en la sociedad, es que me sorprende, porque los cineastas brasileños siempre habláis al final de que la sociedad o el Estado ha dejado de acoger a la gente que viene del campo, a la gente que vive en determinados barrios, y lo están haciendo los fundamentalistas, la acogida. Sí. Y es muy, muy interesante eso. Sí. Y tiene una capilaridad impresionante. Y pienso yo incluso que la ascensión de la ultraderecha en Brasil se tomó mucho de esta ausencia de diálogo con una parte de la sociedad. Así que Suelen lo hace, practica esta violencia con su hijo con la mejor, en su visión, como un acto de amor, que lo está intentando proteger. Así que era muy importante para mí hacerlo con afecto en este punto. Y conozco mucha gente así. Sí, porque todo el mundo cuando te ve en la película o lo que tú has rodado, ven reacciones en todo momento de madres. Todo el mundo, incluso las veras, todo el mundo vemos en la pantalla reacciones de madre. Por ejemplo, en la cárcel, cuando te dice, bueno, vale, pero no quiero saber. Sí. Yo que quiero saberlo todo, esto no lo quiero saber. Sí. Y manda claro el mensaje. Entonces, eso es muy bonito porque también es una película sobre una mujer que realmente existe. Entonces, Sí, es tan complejo porque mismo en el campo progresista, por ejemplo, conozco mucha gente y acerca de mí que tiene valores progresistas políticamente, pero que moralmente no se sabe decir mucho por qué, pero no me parece cierto, no sé, no puedo con esto. Así que es mucho más humano e interesante y complejo y bonito que Suelen fuera amorosa, una mamá intentando no porque conscientemente quiera punir a su hijo, pero está intentando darle más chances de tener una vida cierta. Es algo que tiene que ver en su visión con el cierto. ¿Qué es cierto para mí? Bueno, ella es una mamá solo, que es también un punto importante para ella. No tiene mucho tiempo para pensar acerca de la vida y grandes cuestiones sociales, así que tiene que tener tiempo de proteger a su hijo. y ya dos últimas preguntas. Una para ti. Lo voy a decir lento. Tu personaje es muy interesante porque en el fondo el problema es que él protege a su madre y todo ocurre porque él, aunque dice yo no voy a ir, lo hace todo porque la quiere y la protege, y eso es, además de verles enamorarse y tal, eso es muy bonito. No sé si me he entendido, creo que no. Sí, sí.
das contas, curiosamente, você protege sua mãe o tempo inteiro, né? Então você fala que você não vai na cura e você vai, você sempre está protegendo a todo momento as pessoas. Acho que com um arauto, né? O tempo inteiro você protege ela, né? Enfim, é uma relação muito próxima, muito bonita, né? Fala um pouco. Mãe, né, pô? Mãe, né? Se a gente é mãe, a gente cuida de quem a gente ama, né? Se o Tiquinho não cuida da mãe dele, ele fica sozinho. É mãe, só isso. É carinho com mãe, cuidado. Apesar dela ter feito muita coisa, Tiquinho continua ali, cuidando dela, fazendo tudo por ela. Ele arrumou um emprego pra ela, arrumou a casa dela pra ela, depois de muito tempo. Ele enfrentou o Arauto por ela, foi na cadeia por ela, mas fez tudo por ela. Eu acho que é negócio de mãe e filha, né? Negócio de cuidado. Y la última es esa maravillosa escena con la plastilina. ¿Te has basado en algo real o simplemente nos quisiste regalar ese maravilloso momento del 71 Festival de San Sebastián? La verdad es que yo decía ayer en la función que nuestra realidad en Brasil de la comunidad es muy bizarra, porque pasamos por algunas cosas que son muy trágicas, pero al mismo tiempo cómicas también, como por ejemplo la senadora que dice que los niños no pueden brincar con la Elsa de Frozen porque ella es lésbica. Toda semana hay una cosa nueva. La semana pasada había un diputado, un señorcito viejito, hablando de todos los nombres de los genitales de mujer y de hombre, justificando, no hace ningún sentido que hombre es hombre. Si corta su pene, ahí decía pene, todos los... Es una cosa que Nomes chistosos. Totalmente, hablando, parecía como si estuviera en la segunda serie de colegio. Es una cosa patética, totalmente patética. Así que aquella escena no existe, fue creada, pero es totalmente inspirada en esta realidad que parece una cosa que es fuera de la realidad que vivimos allá y que al mismo tiempo es la violencia del escarnio que se ocurre todo el tiempo desde el punto de vista político con nuestra comunidad allá. Me parece muy interesante en la estética de Carolina porque este es un fenómeno mundial. La ascensión de figuras que se utilizan de un tipo de entretenimiento para hacerse no sé, populares. Bueno, Trump, el candidato ahora en Argentina, Sí. es un clown, es la peor manera de existir un clown. Así que Brasil, infelizmente, está en la vanguardia de la derecha en el mundo. Con nuestra vanguardia de clowns. Bueno, aquí también. Sí, es un fenómeno mundial. Sí. Así que me parece muy documental. Y hay una cosa también que es muy loca, que es la obsesión con el culo que tienen las personas conservadoras, ¿sabe? En Brasil también los políticos que hablan específicamente que no es una cosa mala. Es una locura total, una obsesión con órganos militares. Parecen niños de la quinta serie. Entonces... Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos veros esta noche en el escenario del curso. Gracias, un gusto.